me ha mostrado. De verdad yo estoy sorprendida de algunas cosas que vi con esta mujer llamada Lidia. ¿Alguien sabe qué significa su nombre? ¿No? ¿No? ¿Mande? No. Bueno, su nombre es de origen griego, y significa aquella que procede, es de carácter dócil y amable. Ajá. Bueno, yo antes de dar la historia de ella, quiero darles una pequeña introducción en cuanto a cómo era ella, de dónde venía, qué hacía. Por ahí escuché algunos comentarios que vendía telas. Estoy en esa cuestión porque no precisamente vendía telas, hermanos. Eso es así como que me quedé, para no errarme, vamos al libro de Hechos, capítulo 16. En el verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Obviamente ya las hermanitas o los hermanos, si se dieron ese tiempo de leer, bueno, ahorita voy a ir desmenuzando un poco de cada cita, pero esta me llamó en particular la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunas imágenes que yo veía sí, buscaba, la mayoría decía vendedoras de telas, vendedora de esto, pero la Biblia dice vendedora de púrpura. Entonces yo dije, a ver, voy a investigar, a escudriñar la palabra, el por qué. Bueno, para empezar, la palabra como tal, teñir o púrpura, se alude a la coloración de ciertos tintes para teñir telas, para empezar. Dice, estos se elaboran con las secreciones de varias especies de caracoles. Era muy, ahora sí que la persona que utilizaba ese tipo de vestimenta solamente eran los reyes, los gobernantes de Roma, y era así como que una prenda muy peculiar. Yo aquí, bueno, quise alucir un poco sobre las conchas, me gustan mucho las conchas de mar. Entonces no es que sea parecido a ellas, pero si se pueden dar cuenta, las conchas en ese tiempo, el caracol era más pequeño. Entonces para sacarle el molusco o la tintura como tal, era espesos tantísimos gramos que para poder teñir alguna tela era muy elaborado. Se utilizaban más de 2.500 piezas aproximadamente. Entonces si era variar el precio, su vestimenta de las personas que encargaban o que posaban este tipo de prendas. Dice, las prendas teñidas con púrpura adquirieron un valor simbólico, detonando nobleza en tiempos de Roma imperial, que es lo que estaba comentando. La coloración variaba entre azul, rojiza, y normalmente ahorita pues ya lo vimos como un tono violeta. Por ejemplo, está mi papá que viene con color morado, casi es como el ejemplo, papá, modéralo, no es cierto. Entonces, ese tipo de prendas lo usaban en Roma imperial. Tiatira, que es donde provenía Lidia, era de una ciudad donde se desarrollaba la industria textil. Acuérdense que no es como ahorita en estos tiempos que ya hay máquinas y ya todo bien preparado, ya con su gusto todo, no. Allí era una elaboración, híjoles, que yo también me impactó la manera como se hacía el proceso. Ahorita les doy una pequeña breve detalle de eso. Yo mi pregunta al ir descubriendo su historia de Lidia fue ¿por qué Dios quiso salvar a Lidia? Acuérdense que Pablo, creo que unos versículos antes de donde está el tema de ella, dice
Bueno, desde el 8 de 16:8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Otra cosa importante, Lidia, obviamente dice que abrió Dios el corazón, en donde les estaba leyendo el verso 14. Curiosamente, Pablo no nada más iba a llegar a ese lugar. Acuérdense que Roma era así como que muy empoderado, esa ciudad, país, y acuérdense que también era el continente europeo. Entonces quiere decir que Lidia fue la primera mujer europea en convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque ella provenía de Tiatira. Tiatira es una ciudad, decía, que desarrollaba la industria textil, la producción de pintura, y eran cosas de mujeres, no había varones, ojo ahí. También el color púrpura era extraída de las raíces de una planta llamada rubia. Sí podían utilizarlo las personas que no eran categóricamente famosas, se podría decir, pero tenían un valor menos. ¿Por qué? Porque eran de raíces naturales, era de cosas que se podían extraer fácilmente. De los caracoles no, porque tenían que hacer embarcaciones, sacar tantas piezas, y para producir nada más una sola única prenda, y eso era muy, muy laborioso. El teñir telas era una labor muy sucia, ingrata, y la materia prima era triturada, era con sal de mar, cocida, y para fijar el color se utilizaba orina. Se dejaba en grandes depósitos para que el proceso de fermentación, de lo cual permitía las diferentes tonalidades según el tiempo y la maduración. Los tejidos eran finalmente secados al sol. No era como ahorita que ya tenemos los secadores y queremos secar nuestra ropa, pues qué padre, bien rápido, no. Allá, les digo, era un proceso para tener así una prenda, y dices, híjole, como que orinan. Bueno, era un proceso que ellos iban haciendo poco a poco. Dice, tal vez no era una representante de las clases altas, aunque le decía de Lidia, sino que era una mujer trabajadora cuya labor tenía su sustento y ponía sus manos para producir tinta. Olía a diario el olor de mezclas desagradables. Quien ha pasado cerca de una curtidería que hacen cuando parten el cuero del animal y que dejan el proceso, no es un olor que huele a rosas, a mar, es un olor que no soportas. Dice, sabrá qué clase que era artesana y vivía en las afueras de Filipos. ¿Por qué Filipos? Porque a donde ella va, yo pienso, me imagino que fue siguiendo a los judíos. Había mucho esclavo o esclavas, y ellos no tenían lugar para reunirse, por eso hacían las sinagogas a las afueras de Roma. Las proximidades eran el río Gánites, bueno, no sé si lo pronuncié bien, así lo busqué, y su nombre original ahora en la actualidad se llama Crénides, se llama o se refiere a fuentes pequeñas. Dice, derivada de los números de manantiales que rodea la colina y que hoy se llama Crénides. La primera persona mujer del continente, como les decía, fue Lidia, pero Lucas la nombró como Porfirópolis, que significa vendedora de púrpuras. Es un término técnico que expresa los procesos de la producción de púrpura. Y este caracol tenía un nombre, se llama Murex, no es es largo, tiene picos, no como estos, son como que espinas. Entonces me imagino que para poder sacar las piezas que necesitaba una prenda, sí costaba trabajo para empezar. Y
obviamente se fijaba el olor de la tintura, en las prendas tardaba. Pero aquí me llamó la atención porque Lidia se había adaptado a las prácticas judías y Pablo iba a ir en otra dirección, pero el Espíritu Santo le reveló que tenía que anunciar el Evangelio. Acuérdense que lo acabamos de leer. Entonces llegan a Filipos en el día de reposo, fue un día de reposo. Y justo en ese lugar, Lidia se encontraba junto a las mujeres para orar. El Espíritu Santo nos guía también, y eso se encuentra en Romanos 8:14. ¿Alguien me puede acordar? Otro, Romanos 10:17. Y otro, Proverbios 2:2. 8:14. Amén. Y sigue: sin esta dirección divina, Lidia nunca hubiera oído el Evangelio. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pablo tiene una visión. Él iba a ir a Macedonia, pero por tener esa visión le dice: a ver, sé que voy a un lugar donde igual me puedan apedrear, me puedan matar porque está prohibido el Evangelio, pero obedeció al Espíritu Santo para empezar. Entonces va y obedece. Romanos 10:17, ¿quién lo tiene, por favor? Amén. Proverbios 2:2. Exactamente. Todas estas citas conllevan a que el Espíritu sí nos hace hablar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de cierta manera Pablo predicara y también a su vez oyera y esta mujer se convirtiera, y no solamente ella, su familia. Lo importante aquí también me impactó fue que en ese tiempo, aparte de predicar y dar el plan de salvación, de inmediato hacían la invitación para que se bautizasen, porque acuérdense que más adelante comenta la Biblia que se bautiza Lidia y su casa. O sea que esta era una mujer que verdaderamente añoraba, tenía sed, algo, porque no nada más estaba enfocando y aprendiendo las cosas materiales en cuestión artesanal con los judíos. Veía que era productivo eso y quería conocer, pero también quería saber a lo mejor las creencias. Bueno, ¿está tu corazón dispuesto, hermano? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Esas son las dos preguntas que se las hago en el amor de Cristo y ustedes se las contestan. En Mateo 22, 37, 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38: este es el primero y grande mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hay citas adicionales, si ustedes están apuntando, se las voy a compartir. En cuestión de fe, porque también estamos relacionando eso, porque esta mujer tenía mucha fe. Hebreos 11:1, Hebreos 11:6. Voy rápido, díganme. Hebreos 11:1, Hebreos 11:6. Estas son citas que hablan con respecto a fe. Proverbios 8:17. Colosenses 3:23. Once 6. Después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si ustedes se imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga que creer y que es para cada uno. Proverbios 8:17 y Colosenses 3:23. En este tiempo estaban pasando malos tiempos. Los judíos no eran bien vistos por los romanos y era peligroso para los judíos hacerse notar. Por eso estaban a las afueras de
de Roma. Pablo sabía que corría riesgos, pero él vino a hablar de Jesús, su compasión de estar al lado de los que sufren, y no podía abandonar a su suerte a esos hombres de la fe. Esto hace ser fruto porque eso es hacia Pablo, mantenía en comunicación a algunas ciudades. Encontré que en esta ciudad los romanos, en su política expansiva, habían asentado una gran población judía. La mayoría eran presos de guerra y esclavos o esclavas. Estos tenían mucha experiencia en producir púrpura, que se utilizaba para teñir lana, y estaban organizados por corporaciones. Lidia conoció a los judíos y se interesó en su religión, y ella también aprendió su trabajo. Tuvo que marcharse de su tierra y vender mejor su producto, y llegó a Filipos. Eso lo dice en Hechos 16:11. Dice, trabajaba con sus manos, no era grande empresaria, pero sí era pequeña artesana. Los judíos no tenían sinagoga, se reunían cerca de donde vivían en un lugar que tenían para orar, que es lo que les comentaba hace rato. Pablo y Silas llegaron a hablar a la primera ciudad europea donde venían a predicar. Pablo, cada palabra que compartía era como agua fresca en tierra seca. Lidia no dejó de asistir, pues se sintió responsable de acogerles y forzarlos a que se hospedaran. Hay una cita en Salmo 63:1 que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, ¿sí? Es que esa no la apunté. Mi alma tiene sed, e incluso es un canto, creo. Sí, ¿verdad? Es el canto. Ya recuerdo. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Probablemente así se sentía Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. En Gálatas 3:26 y 28 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Cuando Lidia los hospedó, ella hizo esa, ¿cómo se le puede decir? Virtud de ser hospitalaria. Y hay dos citas que encontré con referente a eso. En Hebreos 13:2 nos dice, no olvides la hospitalidad, porque esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra de Dios es extensa y a lo mejor hay más citas con respecto a ello, pero quise ser un poco breve y yo dije, Señor, entonces igual no fue casualidad que este varón haya ido a predicar ahí sabiendo a lo que se estaba enfrentando, porque después más adelante lo encarcelan porque piensan que es una persona que nada más viene ahí a motivar gente y a hacer barullo. Sí lo encarcelan y otra vez, creo que es la segunda vez que esta Lidia los vuelve a hospedar, los consuela y todo. Entonces esta mujer de verdad era una mujer, aparte de ser probablemente artesana, igual vendía sus productos en cuestión de púrpura, era una persona que sí tenía, pues no mucho, pero sí tenía bastante. ¿Por qué? Porque hace llegar a su casa a Pablo, Silas y Lucas y los hospeda por unos días. Ahí no dice cuántos, yo supongo que incluso una semana, una próxima. Pero ella los acogió de corazón. ¿Por qué? Porque ella necesitaba eso. Sabía que a lo mejor alguien iba a llegar algún día y que iba a escuchar, a conocer, no nada más lo que hacían los judíos, sino también la palabra. Entonces, en ese tiempo,
los judíos estaban dotados, nosotros también estamos dotados, equipados, hermanos, no nos podemos decir, no, sí, hermanos, igual, no sé, en tu casa tú has hospedado a alguien, y eso Dios te lo remunera. ¿Por qué? Porque no todos tienen esa virtud o ese don, otros el dar, compartir, y es algo precioso porque Dios abre el corazón. En ese entonces yo quiero pensar, no cualquiera hace, porque no, ¿por qué me vas a predicar tú? ¿Quién eres? No? Pero ella necesitaba, anhelaba, quería, y abre así sin más ni más, sí, yo quiero recibir, sí, me bautizo, ¿qué más hago? O sea, nunca puso barrera, nunca puso un stop, ¿no? Dijo sí. Entonces yo me gozo porque esta mujer, pues no se menciona tampoco aquí que tuviera esposo. En ese tiempo, para que una mujer salga y se prenda era muy, muy difícil. Y en estos tiempos que fue en los años 50, 60, era cuando ya como que empezaron a darle prioridad a la mujer para votar y hacer ciertas cosas. Antes no era así. Tenías que estar sujeto a tu esposo, a tu marido. Y entonces en ese tiempo ella, wow, ¿no? Era emprendedora, salía, porque decía que se salió de su tierra, o sea, no era de allí. Entonces era una persona extranjera. ¿De dónde es? ¿Ella se convirtió en qué continente dijimos? Bueno, pues eso es lo que yo les quise compartir. Yo espero que haya sido de bendición y también un poco de conocimiento, de saber ciertas cosas. Ahorita ya la tecnología está muy avanzada. Yo tenía algunas imágenes, no me dio tiempo de imprimirlas, para que ustedes vieran que existe ese río todavía, y las conchas, bueno, pues ya conocemos de todos los tipos, tamaños y texturas. Y la verdad, no sé si hasta la fecha existan todos esos caracoles llamados, ¿cómo dijimos? Mures, que eran pequeñitos y su tinta sí era así, pero para poder tener una prenda en esos tiempos sí costaba y valía casi oro. Ahorita sigue la dinámica, no se preocupen.